Dios, podemos orar a Dios, pero si no lo hacemos en el nombre de Jesucristo, es de por gusto que lo hagamos. Porque entre Dios y yo existe esa nube de pecado. Y cualquier oración que yo hago clamando a Dios va a rebotar de ahí del techo ese que se llama pecado y no va a pasar. Pueda que lo haga a través de Buda, pueda que lo haga a través de Mahoma, pueda que use Krishna, pueda que use cualquier medio, incluyendo la Virgen María o cualquier santo, pero si la oración no es en el nombre de Cristo, no llega a Dios. Porque el único medio establecido divinamente para que podamos llegar a Dios en nuestro clamor es Cristo mismo. Y eso creo yo que es lo que está pasando hoy día. La humanidad entera está en crisis y no hay manera de comunicarse con Dios porque Jesucristo no es parte de sus vidas. Ahora, fíjese bien, la comunicación tiene dos partes, dijimos al principio. La primera parte es el hombre en angustia y sufriendo en aflicción, como estamos en este momento, desesperados buscando ayuda divina. Podemos utilizar la oración y venir hasta la presencia de Dios allá arriba. Nosotros tenemos acceso, dice Romanos 5, del 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que a través de Jesucristo, nosotros justificados por la fe, sí podemos hablar con Dios. A través de Jesucristo podemos comunicarnos con Él. Y Él nos oye. Todo lo que nosotros le decimos a Él, Él nos lo oye. Por eso es que creo que es importantísimo en este momento de desesperación que usted individualmente se concentre y haga un análisis en su vida y diga usted: ¿tengo yo resuelto mi problema del pecado? ¿O tengo yo acceso a Dios a través de Jesucristo? ¿O qué medio estoy usando yo para orar? Para que Dios me escuche, para que mi oración sea eficaz. Entonces, si eso está pasando, usted va a hablar con Dios y Dios le va a escuchar. Y Dios le va a escuchar. Pero para que haya comunicación, recuerde que hay que el otro callar y que la otra parte hable. La oración es el medio que usted usa para hablar con Dios. Pero ¿cuál es el medio que Dios usa para hablar con usted? Por eso tengo la otra ilustración aquí. El medio que Dios usa para hablar al hombre se llama Biblia. Es la Biblia la que revela qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la Biblia la que nos dice y nos da indicaciones. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión o hacer algo importante en nuestra vida, la Biblia debe de ser nuestro guía. Él debe ser nuestro manual para vivir. Ahora, el hombre normalmente habla con Dios bastante. Porque cada día hay más necesidad de Dios. Las enfermedades son más complicadas cada vez. Las necesidades y las aflicciones que pasamos son más serias cada vez. Y siempre la lista de peticiones es grande. Hablamos y hablamos con Dios, pero ¿sabe qué? La realidad es que no queremos que Dios nos hable. Porque hemos visto una deficiencia grandísima, aún en el pueblo cristiano, una gran apatía al estudio de la palabra, a abrir el libro sagrado que es la palabra de Dios. Y si nosotros no queremos estudiar la Biblia, y si nosotros no queremos oír lo que la Biblia dice, entonces no queremos escuchar lo que Dios quiere respondernos. Si yo le hago una pregunta en oración y Él me da la respuesta a través de la palabra y yo no escucho lo que la Biblia dice, simplemente la comunicación entre Dios y yo no está completa. Porque para que la comunicación sea completa, debe existir el círculo completo. Así que tenemos aquí: ore para hablar con Dios, pero lea, estudie, medite y memorice la Biblia para escuchar lo que Dios le está diciendo a usted. Muchas de las respuestas a nuestras oraciones ya están dichas en su palabra y solo tenemos que abrir la Biblia y descubrirla.
Así que por eso quiero hablar y enfatizar lo que es la comunicación con Dios en estos 2 domingos. Una parte ahora, la parte de la oración, un resumen de lo que para mí sería importante considerar en el momento de orar con Dios, de orarle a Dios. Primero, quiero decir qué es la oración. Esto no es una pregunta, más bien es una afirmación. ¿Qué es orar con Dios? La oración es simplemente hablar o comunicarme con Dios. Y aquí hay una serie de situaciones en las que nosotros nos enredamos. Porque algunas veces primero pensamos que nosotros no somos capaces o no estamos en condiciones de hablar con Dios. Y por eso venimos a alguien más para que ese alguien interceda por nosotros a Dios. Bueno, solo necesita usted ser limpio de sus pecados por la sangre preciosa de Cristo. Y usted tiene acceso directo al trono de la gracia de Dios. Romanos 5 lo garantiza. A través de Jesucristo. Si sus pecados han sido perdonados, si usted se ha arrepentido, usted ha creído en Jesucristo, usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene acceso al trono de Dios. Orar es hablar con Dios. Y para comunicarse con Dios, para hablar con Dios, usted no tiene que ser diferente de lo que usted ya es. Usted es quien es. Y usted va a hablar con Dios como habla con cualquier otra persona. No necesita de preparar un vocabulario especial. No necesita tener un bosquejo o seguir un alineamiento teológico o doctrinal y que si no lo hace de esta manera no funciona. No, no es así. Usted solamente necesita ser sincero y hablar con Dios como usted habla con su padre terrenal o con su mamá o con su esposa o con sus hijos, como habla en familia. Recuérdese que la familia de Dios somos nosotros. Somos hermanos y hermanas en la fe. Somos la familia de Dios y debemos hablar como tal. Somos una familia. Con una familia hablamos en confianza. Claro, hay una situación interesante porque Dios es soberano, es supremo y está sentado en un trono majestuoso lleno de gloria. Nosotros somos insignificantes, pecadores, y estamos aquí bien humildemente inservibles en la tierra. ¿Y cómo puede una persona así conectarse con un Dios santo? Bueno, a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo podemos hacerlo. Eso sí, podemos hablar con Dios como que fuera nuestro papá terrenal. Es más, Cristo dijo, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo quiero dar algunos lineamientos por si les lo quiere considerar. No necesita hacerlo, solo hable con Dios como usted pueda. Pero si usted quiere considerar estos 4 pasos en la oración, sería bien recomendable. Primero, comience adorando a Dios. Recuérdese que Jesucristo así comenzó la oración modelo. El Padre Nuestro comienza diciendo así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Esa es adoración a Dios. Esa es adoración a Dios. La segunda parte que debe considerar después de la adoración a Dios es confesar sus pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted viene a hablar con Dios y está en rebeldía y está en pecado. Dios no va a poder oírle porque el pecado, acuérdese que lo separa de Dios. Así que haga algo diferente y confiese sus pecados a Dios en esta hora. Tercero, la petición. Ahora que usted ya confesó sus pecados, el camino está libre y ahora usted ya puede venir con confianza y decirle a papá: te pido que me ayudes en esta necesidad que tengo. Hay una urgencia en mi vida y necesito de tu intervención en este preciso momento. Y pues cierre la oración con un agradecimiento. Primera Tesalonicenses 4:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que la oración puede estar guiada por estas 4 partes o 4 etapas. La primera parte, adoración; la segunda, la confesión; la tercera, la petición; y la cuarta, el agradecimiento. De esa manera usted podrá tener una guía para hablar con Dios, que creo que es la mejor
comenzar halagando a Dios con adoración es la mejor opción. Confesarle que somos malos y que hemos pecado y buscar su perdón es la segunda cosa. Ya que hemos sido limpiados de nuestras maldades, vamos por la petición y cerramos con un agradecimiento por contestarnos de acuerdo a su voluntad. Quiero pasar a este punto que es condiciones de la oración, así le he puesto yo. Aun cuando la palabra condición pareciera que es indispensable que ocurra, recuérdense que no hay manera que nosotros nos comuniquemos con Dios de una manera directa sin la ayuda de Cristo y su sangre y sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros oramos, va a haber un jueguito aquí que es la participación de la Trinidad para que nuestra oración sea eficaz. Primero, Juan 15:16 dice que debemos orar al Padre. Al Padre. Dios Padre es el que está ya sentado en su trono y es a Él al que vamos a dirigir nuestra petición, nuestra oración. Cuando oramos debemos orar en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es bien marcado en San Juan 16, 23 y 24. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Siempre será en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí está el puente. ¿Se acuerda la ilustración? El pecado fue roto por una cruz. Y la cruz es el puente, pero en esa cruz tuvo que morir Jesucristo. Por eso es que si no es en el nombre de Cristo, la oración no es correcta. Ahora es interesante porque muchas personas terminan la oración y solo dicen amén. Y claro, pues Dios en su paciencia y en su misericordia escucha esa oración y la contesta. Pero nosotros deberíamos ser educados y entender que eso no es la manera más correcta. Lo más correcto es hacerlo en nombre de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y tercero, pues debemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Usted sabe, cada vez que nosotros tenemos una situación difícil ante las autoridades terrenales y tenemos que enfrentar a un juez en la corte, vamos a necesitar de un abogado que nos represente en la corte. ¿Por qué? Porque si yo llego al juez y hablo en mi estilo de vocabulario, lo más seguro es que yo mismo me voy a condenar y mis palabras van a traicionarme. Yo quiero asegurarme que todo va a estar bien presentado ante el juez, y para eso existe el trabajo del abogado. Porque el abogado sabe qué palabras usar, qué palabras no usar, cómo presentárselas al juez y cómo no presentárselas al juez, para que yo salga librado o mejor ayudado de aquel lugar. Imagine usted que yo puedo hacer mi mejor discurso y puedo ser bien aplaudido por toda la gente en esta tierra, tener miles y millones de views en las redes sociales, pero cuando mis palabras llegan al cielo no son suficientes para entrar en la majestuosidad y en la gloriosa presencia de Dios. Se necesita la obra del Espíritu Santo. Y Romanos 8 específicamente dice que el Espíritu de Dios sabe bien, porque Él se comunica con nuestro espíritu y sabe bien cuáles son nuestras intenciones cuando hablamos con Dios, y Él mueve las palabras y las acomoda y las presenta de una manera correcta ante la presencia de Dios. Él traduce el lenguaje que sale de labios pecadores y lo transmite a los oídos santos de Dios. De esa manera nuestras oraciones son como un incienso y llegan como un olor grato ante la presencia de Dios por la bendita y la maravillosa obra del Espíritu Santo. Así que yo quiero instarle a usted en este momento a que haga uso de la oración. Recuérdese que la oración es uno de los medios para podernos comunicar con Dios. Para que haya comunicación, el segundo medio será la Biblia. Y nuestra vida como cristianos debe de ser una vida basada en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. De esa manera estamos en constante comunicación con Dios. Y mientras vivimos en la situación que estamos viviendo, urge más que hablemos con Dios lo más que podamos y de la mejor manera posible. Yo cierro con este slide. En este momento, haga usted una oración
hable con Dios usted individualmente y represente a su familia, sus amigos, la gente que está ahí alrededor de su círculo, pero que no pueden convivir en este tiempo que tenemos. Hable con Dios, Él está ahí para escucharle. Espero que esto haya sido útil para ustedes, de ánimo y adelante en las cosas de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.